Ahí, ahí estamos. Muy bien. Hoy vamos a dar inicio a una nueva materia que es muy hermosa, a su vez también es muy importante, como es el Nuevo Testamento. Bendiciones. El Nuevo Testamento es como un viaje que nosotros hacemos. Es como un viaje en el que nosotros iniciamos hace mucho tiempo y desde allí venimos viendo el pasado, venimos viendo muchísimas cosas hermosas, ¿cierto? Muchísimas cosas hermosas en este viaje. Hemos venido viendo la historia de Israel, cómo nació todo en el corazón de Dios, cómo nació su propósito con Abraham, cómo se fundó una nación, cómo esta nación también, a causa de la desobediencia, pues también perdió su patria, perdieron su identidad, perdieron su lengua, perdieron el templo, perdieron su tierra, perdieron muchas cosas. Pero el plan salvífico de los tiempos y ese perfecto plan de Dios hace que, a pesar de las cosas que ocurrieron con Israel, el propósito de Dios no cambie. Hay cosas que ocurrieron con ellos y eso no evitó que sean juzgados, eso no evitó que ellos reciban reprensión, que ellos reciban castigo, inclusive eso no lo evitó. Pero lo que sí pudo evitarse es justamente que no se cambie el plan y el propósito de Dios. Hoy vamos a ver una introducción al Nuevo Testamento. Amén. Muy bien. Pastor, disculpe la pregunta. Cuénteme. Usted dijo que nuestra maestra iba a ser nuestra pastora Liliana. Exactamente. Sin embargo, yo voy a dar la introducción. Ah, Sí, ok, gracias, pastor. sí, sí, sí. Sí. Entonces, el significado del Nuevo Testamento. En el latín, Novum Testamentum. En griego, Yekain Diatek, que significa nuevo pacto o nuevo testamento. La palabra diateque significa pacto y esta era utilizada para eh, eh, expresar la última voluntad de alguien por escrito. Era para eso que se utilizaba precisamente esta palabra. Cuando hablamos de un pacto de Dios, estamos hablando de una promesa a la que se interpone un juramento. Ese juramento está escrito en la Torá y dice, yo seré vuestro Dios y vosotros serán mi pueblo. Recuerde que hay una promesa que Dios le hace también a Abraham y esa es la que le da, desde allí nos da a conocer que el plan de Dios era con Israel, pero a su vez con toda la humanidad, solo que era por medio de Israel que él se iba a dar a conocer. Lastimosamente, pues, el pueblo de Israel no entendió bien este propósito al parecer y pues ocurrieron muchas cosas y por eso vino Cristo. Y dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque recuerde, le dice, será tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. No hablaba de algo finito, como solamente una nación o un pueblo, nada más los que iban a ser salvos, sino hablaba de algo infinito en realidad. Y es allí, desde donde allí estamos nosotros incluidos. Pero ellos, pues no pudieron comprender bien estas cosas. Entonces, un pacto es una promesa que interpone a un juramento. Y en el Nuevo Testamento, Dios cumple ese pacto que hizo anteriormente. Las palabras Antiguo y Nuevo Testamento son términos que se usan a partir del siglo II de la era cristiana, ¿no? Eh, el significado de su nombre
latín novum, en latín, perdón, Novum Testamentum es precisamente ese, Nuevo Testamento. Ahora bien, al igual que el Antiguo Testamento estaba dividido, ¿no? Estaba dividido por las clases de contenido. El Nuevo Testamento también está dividido de alguna manera, en primer lugar por su carácter literario, también por sus autores y también por sus periodos. El Antiguo Testamento también tiene ciertas divisiones. Mire que recuerde que la Biblia es una colección de 66 libros, los cuales se dividen en dos secciones, ¿no? El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, tiene 39 libros y el Nuevo Testamento, por ende, viene a tener 27. Eh, para el pueblo judío, algo que ya vimos anteriormente, eh, la Tanakh, lo que corresponde a la ley, los profetas y los escritos, que son la Torá, los Neviín y los Ketubín, para ellos esto es toda la Biblia. Ellos no aceptan los libros del Nuevo Testamento, pero nosotros, por su contenido profético, por su contenido maravilloso que encontramos en la Escritura, nosotros entendemos el propósito de Dios y, por sobre todo, entendemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y es allí donde nace esta segunda parte de la Biblia que se conoce como Nuevo Testamento y tiene 27 libros. ¿Qué es lo que hay en esta segunda parte de la Sagrada Escritura? Encontramos allí como el Nuevo Testamento narra la vida de Jesucristo, a quien se proclama como el Mesías prometido al pueblo de Israel, ¿no? Además de eso, en este libro del Nuevo Testamento, nosotros también vamos a encontrarnos con el nacimiento de la iglesia, ¿no? Aquí en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar cómo el movimiento de Jesús, este mover que trajo Cristo hacia la tierra, se convierte en la iglesia, así como también vamos a ver nosotros la expansión de la comunidad cristiana. Vamos a ver cómo los cristianos cuando son perseguidos, cuando están pasando por esos momentos de persecución, ellos en vez de disminuirse, al contrario, se multiplican, se hace más grande la comunidad. Es que en realidad eso es lo que debe de ocurrir, ¿no? Es lo que debería de ocurrir, que en medio de las cosas que están pasando en la tierra, en vez de que los cristianos se aparten o de que el evangelio se oculte, el evangelio crezca. Amén. Yo bendigo la vida de cada uno de los hermanos que no paran de predicar, que están siempre queriendo ir hacia los buses, hacia las calles, a diferentes partes, a diferentes lugares. Yo bendigo la vida de esas personas que están dispuestos a hacer esa obra, que están allí pendientes siempre de eso, que han entendido el llamado que Dios les ha hecho, como es el llamado a predicar la palabra del Señor y no paran, no se detienen. Son los cristianos que no les da vergüenza andar con su Biblia, son los cristianos que no paran de alabar a Dios, son los cristianos que siempre tienen puesta alabanza en su casa, que tienen textos bíblicos en las paredes de su casa, son los cristianos que siempre están dando muestras de que ellos tienen a Cristo y saludando inclusive a los demás con Dios te bendiga. Ahora, créanme, ya con que usted le diga Dios te bendiga, ya la gente ya te identifica como un cristiano. Y en este tiempo, en vez de la iglesia disminuirse, la iglesia se expandió. Lastimosamente, en este tiempo, eh, no todos los cristianos han entendido esa parte. Sí hay cristianos que lo continúan haciendo y los bendigo, por eso les digo. Pero lastimosamente no todos lo han entendido. Y la escritura también da un detalle de eso. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues no.
Esta maldad no debe de hacer que el cristianismo se detenga, que el cristianismo pierda valor o pierda importancia. Al contrario, toda la maldad que hay debe hacer que el cristianismo crezca mucho más, ¿no? Esta, podríamos decir que aquí tenemos una colección de libros en el Nuevo Testamento. Son 27 libros que vamos nosotros a estar durante este trayecto. Vamos a estar analizando uno por uno. Vamos a encontrar sus propósitos, a quienes fueron dirigidos, los propósitos, como le dije hace un momento, el año inclusive en el que fueron escritos y todas aquellas cosas, ¿no? Eh, estos 27 libros contienen cartas sobre distintos temas teológicos. Más adelante vamos a encontrar las cartas paulinas, ¿no? Y las cartas de Pablo, la carta de Santiago, la carta de Pedro, la carta de Juan, ¿no? Ellos, ¿quiénes fueron? Fueron líderes de la iglesia que nació en aquel periodo. Y también nos vamos a encontrar con, al último, con un libro sobre el final de los tiempos, como es el libro de Apocalipsis, ¿no? Ahora bien, si los clasificamos por su carácter literario, como le decía hace un momento, así como el Antiguo Testamento tiene ciertas características de los libros, el Pentateuco, tenemos libros históricos, ¿qué más tenemos allí? Tenemos libros poéticos y sapienciales, tenemos profetas mayores y tenemos profetas menores, ¿no? Son las divisiones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros también vamos a encontrar libros históricos, como son los evangelios, los cuatro evangelios y el libro de los Hechos. También vamos a encontrar nosotros epístolas doctrinales, como son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicense, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, Judas y Juan, ¿no? Son epístolas que son eh, doctrinales, o sea, estas fueron directamente para la iglesia, para corregir y para instruir a la iglesia. Pero también vamos a encontrar cartas personales. Por ejemplo, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, segunda y tercera de Juan, son cartas que fueron enviadas directamente hacia esas personas. Pablo le envió esas dos cartas para Timoteo. Por eso es que allí le dice a él que él tiene que cuidar esa fe que le fue impartida por su abuela Eloida y por su madre Eunice, ¿no? Él le dice que su juventud él la aproveche, que no tenga miedo porque él es joven y lo que tiene que hacer, sino que al contrario, él sea un ejemplo en pureza, en conocimiento, en todas las cosas, ¿no? Y también nos encontramos con una cuarta división, perdón, como son lo profético o apocalíptico, o de revelación también. Y allí nos encontramos con este libro maravilloso, como es el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, estas son las divisiones que nosotros vamos a encontrarnos en este panorama del Nuevo Testamento. Ahora bien, nosotros encontramos acá la clasificación de los libros del Nuevo Testamento por su autor. Y vamos a encontrar de un lado el autor, del otro lado el libro. Mateo es el autor del Evangelio según Mateo. Marcos es el autor del Evangelio según San Marcos. Lucas es el autor de el Evangelio según San Lucas, ¿no? Y Juan de la misma manera. Nos vamos a encontrar que Juan escribió el Evangelio de Juan, que Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan, y que Juan también escribió el libro de Apocalipsis. Pasamos hasta Santiago, que es el autor del libro de Santiago, Judas, que es el autor también del libro de Judas. Y luego nos pasamos a
el muy conocido para nosotros y qué bendición para nuestras vidas por la vida del apóstol Pablo, ¿no? Y nos encontramos acá a el apóstol Pablo escribiendo las cartas de Romanos, de Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, de Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Y allí nosotros vamos a tener un pequeño paréntesis en el siguiente autor. ¿Por qué? Porque la carta de los Hebreos entró dentro del canon bíblico, pero, pero su autor es desconocido. Nadie se atrevió a ponerle un nombre. Sin embargo, eh, lo más probable, una de las cosas más probables, es que el libro de la carta a los hebreos haya sido escrita por el mismo apóstol Pablo. Si usted compara el lenguaje literario que hay en el libro de Hebreos con la carta de Romanos, con la carta de los Gálatas, y con las demás cartas que usted encuentra que escribió el apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que el lenguaje es muy parecido, pero se prefirió dejarlo allí y que esté dentro de la escritura porque lo que dice el libro de Hebreos es sumamente importante para poder guardar la doctrina bíblica. Y también tenemos a un Pedrito que fue quien escribió las cartas de primera y segunda de Pedro, ¿no? Ahora, hay que entender también que los libros, estos libros del Nuevo Testamento, perdón, fueron escritos en diferentes épocas, ¿no? Desde el 1500 antes de Cristo hasta el año 95 después de Cristo. Estamos hablando de la Biblia entera, ¿no? De la Biblia entera. Fueron escritos así, todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron escritos desde el 1500 antes de Cristo eh, hasta el 95 después de Cristo, siendo el último apóstol de todos el apóstol Juan, ¿no? De diferentes maneras, algunos utilizaron lo que es los manuscritos, o sea, los escribieron a mano. Otros los escribieron en papiro, ¿no? En papiro, que es un material vegetal, ¿no? Que hay allá por Fenicia, creo que es por allá, ¿no? El pergamino, que son las pieles que sacaban de las cabras, de las ovejas, en sí, de diferentes animales. Por allí, la ciudad de Pérgamo fue conocidísima. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis y ve la carta a Pérgamo, era una iglesia que estaba en un lugar muy conocido para todo el mundo en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque era de allí donde salían los pergaminos. Por eso se llamaba Pérgamo, esa ciudad. Perdón, por eso se llamaban pergaminos, porque provenían de esa ciudad. También estaba la vitela, que era el cuero del ternero. Estas la teñían para que tenga un color en específico y esto se llamaba vitela. También había otra forma como de rollo que hacían y pegaban hojas de papiro unas con otras y las enrollaban en tiras largas en un palo, ¿no? Era como también trataban de guardar la historia, de escribir todas las cosas importantes, ¿no? Y es de esa manera como se fue compilando toda la Biblia a través de los siglos, a través de los años, ¿no? Ahora, también algo que debe de tenerse en cuenta es que la forma en que aparecen los libros, el orden de los libros del Nuevo Testamento en nuestra Biblia, al igual que el Antiguo Testamento, no corresponde tampoco al orden en que ellos fueron escritos y que en algunos manuscritos antiguos el orden es diferente, ¿no? No quiere decir que Pablo escribió las cartas en ese orden como está. No quiere decir que Pedro fue el, el penúltimo, tampoco, el antepenúltimo en escribir sus dos cartas, ¿no? No quiere decir tampoco
digamos que cualquiera de los otros autores que nosotros encontramos, las escribió en el orden como nosotros las vemos, ¿no? Ya que el orden puede ser diferente. Cuando nosotros entramos en un estudio un poco más profundo, vamos inclusive a poder ver el año en que fueron escritos. Y ahora que ya empezamos a estudiar en detalle cada uno de los libros, vamos a ir también viendo parte de estas cosas, ¿no? Estos escritos, como es natural, tampoco no formaban desde el principio todo digámoslo así, una sola unidad literaria, ¿no? Se dice que ya casi a finales del siglo I empezaron a reunirse. No siempre estuvieron juntos. No quiere decir que, digamos que Pablo le mandó todas las cartas a Pedro, tenlas tú allá. No, no, no. Con el pasar del tiempo, como fueron pasando los años, casi ya a finales del siglo I, empezaron a reunirse. Aquí llegó la carta de Pablo. A ver, a Corintios, Pablo mandó una carta, envíennos una copia de aquello y empezaron a unirlas una por una, a ver lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos, lo que escribió Lucas, lo que escribió Juan, lo que escribió Judas, lo que escribió Santiago y etcétera, etcétera, ¿no? Ellos no siempre como fueron escritos, fueron reunidos, ¿no? Llegó un momento en la historia en el que fueron unidos hasta que se hizo todo una sola colección y esto es lo que forma hoy en día el Nuevo Testamento, ¿no? Al igual que en el Antiguo Testamento también no todo siempre estuvo junto, no siempre todo estuvo junto. De algo sí sirvió que en el exilio, los fariseos y los escribas fueron los que cuidaron con su vida, toda la literatura hebrea que había y gracias a ellos nosotros tenemos hoy en día lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ya en el Nuevo Testamento, ya nosotros empezamos a ver muchísimas cosas como son las divisiones y, y todas esas cosas, ¿no? Ya en Antiguo Testamento nosotros vimos cómo se hicieron divisiones para que se haga Pentateuco, para que se hagan libros históricos, para que se haga libros poéticos sapienciales, para que se hagan libros proféticos y se dividan por profetas mayores y menores y todo aquello, ¿no? Sirvió también muchísimo el sistema griego que ayudó en la compilación de todas estas cosas y a poder hacer un excelente y exhaustivo trabajo. Imagínense, por allá existió un rey, ay, se me fue, no lo anoté acá en mis apuntes el nombre, ay, bueno, ya mismo lo recuerdo. Hubo un rey que prácticamente tenía toda la literatura antigua. Pero un día se enteró que algo que no tenía él en su biblioteca era justamente la literatura hebrea. Entonces, cuando la logró conseguir, toda la literatura hebrea la envió a traducir al griego, la envió a traducir al griego y es allí donde sale lo que se conoce también como la Septuaginta. Y estos 72 varones, ellos haciendo un trabajo exhaustivo y muy bien disciplinado, tradujeron la Biblia, cada uno en diferentes lugares, cada uno en su habitación, siguiendo el orden como debían de hacerse las cosas. Imagínense que para escribir el nombre de Dios, ellos se volvían a bañar, cambiaban la pluma, cambiaban la tinta, eran tan exhaustivos en todas estas cosas y lo hicieron así, de tal forma que cuando terminaron se halló algo maravilloso y es que no encontraron un solo error en traducción. Estas 72 personas prácticamente hicieron 72 traducciones y ninguna de ellas tuvo un solo error porque siguieron ellos los parámetros correctos, ¿no?
nosotros, gracias a Dios, hoy en día tenemos la Biblia dividida por capítulos, ¿no? La tenemos dividida por capítulos, la tenemos dividida por versículos, es como la tenemos nosotros hoy en día, la Biblia dividida, pero al principio usted sabe bien que no fue así, ¿no? Esto no fue así. eh, no fue de esa forma como fue traducida la Sagrada Escritura. Por allá por el siglo XIII, creo que fue, por allá en el año 1200 es cuando recién eh, Esteban Langton de la Universidad de París, luego se convirtió en el arzobispo de Canterbury, ¿no? Él fue el que dividió la Biblia en capítulos, como hoy nosotros la conocemos. Luego, la Biblia pasaron muchos años más y por allá, imagínense, pasaron como unos más de 300 años aproximadamente. Y Roberto, Robert, Robert Steens, eh, él realizó un viaje a París y durante su viaje, mientras él viajaba, recuerde cómo se viajaba anteriormente, ¿no? Se viajaba en barco, de esa forma, y los viajes eran largos, viajes que duraban muchísimos meses, y mientras él hacía sus viajes, él aprovechó el tiempo y empezó a hacer una división en versículos ahora. Todo esto fue con un objetivo de que de lo que hoy en día se puede ver el fruto del trabajo de estas personas, porque si no nosotros no podríamos decir abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 5. No podríamos decirlo así. Se diría, mira allá en el libro de Mateo donde se habla de las bienaventuranzas, sencillamente. Allá usted acuérdese por dónde más o menos está, ¿no? Entonces, no se podría hoy en día hacer eso, pero gracias al trabajo de estos hombres, hoy en día nosotros tenemos esa libertad para poder hacer este tipo de estudios metódicos de la Sagrada Escritura. Ahora entramos nosotros con los cuatro evangelios. Eh, Hoy estamos introduciendo, ¿no? Hoy estamos introduciendo, ya en la siguiente clase vamos a tener un poco más de figuras, vamos a entender un poco más de figuras, pero creo que la mayoría acá han escuchado las figuras con las que se representa a cada uno de los evangelistas, como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A Mateo se lo identifica con la figura de un hombre, o también inclusive algunos lo identifican con la figura de un ángel. A Marcos con la figura de un león, a Lucas con la figura de un buey y a Juan con la figura de un águila. A Mateo, ¿por qué? Porque el libro de Mateo empieza eh, trayendo la genealogía de Jesús y demostrando que Jesús era el Mesías y provenía del linaje de David. Él tenía que comprobarle eso a los judíos para que ellos puedan aceptar todos los milagros, las señales y los prodigios que él había hecho. Ellos son personas muy estudiosas y ellos no iban sencillamente a aceptar cualquier cosa que les digan nada más y no iban a hacer algún tipo de controversia. Entonces él tenía que empezar primero por eso con su genealogía. Ahora, el libro de Marcos es, también se lo reconoce con la figura de un león porque en su inicio también aparece Juan el Bautista, el cual está rugiendo en el desierto y llamando a la gente al arrepentimiento de esa forma, ¿no? Claro que también cada uno de los evangelistas habló a un diferente tipo de público, ya lo vamos a ver, ¿no? El evangelio de Lucas, en cambio, es el buey. ¿Por qué? Porque en su inicio empieza narrando el sacrificio de un ternero en el templo y es allí que pues ocurre esta presentación del ángel, inclusive a Zacarías, ¿no?
que está ofreciendo el sacrificio en ese momento y se le presenta el ángel y le dice lo de Juan, ¿no? Luego el mismo ángel se le presenta a María y por eso es que el Evangelio de Lucas se lo representa o se lo tipifica con el buey. El Evangelio de Juan, en cambio, es con un águila. ¿Por qué? Por su visión elevada y teológica, porque este libro de Juan en realidad es un libro diferente a los demás evangelios. Estos tres libros de Mateo, de Marcos y Lucas son conocidos también como los evangelios sinópticos, porque su contenido es muy parecido y, y además cada uno de ellos está dirigido a un público, pero Juan no tiene la misma visión de ellos. Mateo quiere convencer y hacerles ver a los judíos que mataron al Mesías. Marcos, de la misma manera, ahora para los gentiles, para los romanos. Lucas para el pueblo griego también, pero Juan es para judíos, para gentiles, para griegos, para todo el mundo. Lo que él hace ver es los milagros, las señales, las maravillas del Cristo y lo presenta a Jesús como Dios, ¿no? Eh, mire, eh, Mateo su evangelio va dirigido específicamente para los judíos. Por eso es que él lo presenta como rey, lo presenta como el Mesías. Vuelvo a repetir, ¿no? Él quiere demostrarle a los judíos que el Mesías estuvo aquí caminando en medio de ellos, que aquí estuvo el Hijo de Dios y no lo pudieron ver. Marcos, en cambio, está presentando el Evangelio para los gentiles y lo presenta como el siervo sufriente, pero también lo presenta como el Hijo de Dios en acción. Lucas, en cambio, su Evangelio lo dirige hacia los griegos, hacia donde fue esta carta dirigida y lo presenta como el Salvador, ¿no? Los griegos, dentro de su intelecto y en realidad dentro de todas las culturas, en todas las culturas antiguas, en todas las culturas antiguas, siempre existió y ha existido todavía esa hipótesis de que tarde o temprano va a aparecer un ser divino, un ser sobrenatural que va a cambiar muchas cosas. Ya cuando nosotros entramos ahora en sectas, usted va a ver algo sobre aquello en lo que es nueva era, ¿no? En cambio, el apóstol Juan, su evangelio lo lanza para el mundo entero, ¿no? Lo presenta como el Hijo de Dios y se enfatiza en que sea demostrado que Jesús es Dios. En eso se enfatiza, porque nadie puede hacer estas cosas. Nadie las puede hacer, solo Dios. Y por eso él se enfatiza. Te encuentras en el libro de Juan, es un libro lleno de milagros, en realidad. Un libro lleno de milagros. ¿Por qué? Porque él tiene un enfoque en demostrar que Jesús es Dios. Y el libro de Hechos que completa la historia luego de la resurrección de Cristo con el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ¿no? Eh, Luego de estos cuatro evangelistas, seguimos con el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas, porque es también escrito por el mismo, por Lucas. Y es el único libro de historia que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. A estos también, claro, se les juntan los cuatro evangelios, ¿no? Pero si se quisiera dividir evangelio y algo de historia, lo vamos a encontrar justamente acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eh, Porque este habla sobre cómo el movimiento de Jesús, lo que Jesús hizo acá en esos 3 años, se convirtió luego en la iglesia, gracias a la resurrección de Jesús y a la acción del Espíritu Santo, ¿no?
Este libro de los Hechos narra la historia de los apóstoles, ¿no? Este libro de los Hechos narra la historia de los apóstoles y es así que la palabra apóstol, que quiere decir enviado, su mejor traducción es misionero. Este libro de Hechos enfoca en el ministerio del apóstol Pedro, quien anduvo con Jesús, y de Pablo, que también fue un rabino, que persiguió a la iglesia personalmente y luego se convirtió en un misionero de la iglesia, una de las personas fundamentales dentro de la congregación, de la iglesia primitiva, perdón, ¿no? Y llevó su mensaje primordialmente a las comunidades que no eran judías. Es allá a donde él, él se dirige a llevar su mensaje, ¿no? Ahora, este libro de los Hechos también narra el origen de la iglesia, ¿no? Empieza como, como Cristo resucitado ministró a la iglesia y le otorga el don del Espíritu Santo. Y narra de cómo la iglesia nace el día de Pentecostés y cómo es que una comunidad que tenía diferentes culturas y que tenía diferentes lenguas, se hizo una sola y empezó a evangelizar por absolutamente todo el mundo que hasta ese tiempo era conocido, ¿no? Y por eso es que narra también no solamente el hecho de cuando el Espíritu Santo se derramó sobre toda lengua y empezaron a hablar en nuevas lenguas. En ese momento no fueron lenguas angelicales. En ese momento, para demostrarse el poder de Dios, digamos que eh, los judíos, que en su mayoría tenían un solo lenguaje, que recuerde que se debían al yugo romano. Ellos, en otras palabras, no era gente pudiente. Ellos no eran gente pudiente. Ellos eran gente de vulgo en su mayoría. Eran muy pocos las personas que eran pudientes en aquel tiempo. Entonces muy difícilmente podía saber mucho de muchas lenguas y otras cosas más, ¿no? Ellos eran más dedicados al estudio de la escritura, pero no casi a poder querer aprender de otras lenguas, inclusive. Para ellos era prohibido que entre una persona gentil a su casa o ellos entrar a su casa. Eso era algo que ellos no toleraban, no toleraban ni permitían tampoco. Pero resulta que cuando viene el Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar en el lenguaje de otros. Dice la Biblia que estaban allí arameos, partos, medos, persas y de diferentes lenguas, porque era una fiesta, ¿no? Era una fiesta que había allí, era un tiempo de intercambio. Digamos que el que traía una oveja la cambiaba con un quintal, unos cuantos quintales de arroz, qué sé yo, así. Era un tiempo de comercio y había gente de diferentes partes que venía para acá para poder ser parte de esa celebración. Y ellos empezaron a hablar en el lenguaje de otro. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser? Y es allí donde Pedro se levanta y dice, es que esto no es tan ebrio, esto no es tan borracho, esto lo que están es llenos del Espíritu Santo de Dios. Y es que es la promesa de Dios sobre sus vidas. Esto que ustedes están viendo es la promesa de Dios sobre la vida de cada uno de ellos. No es otra cosa. Ustedes pueden llamarle como ustedes quieran, pero lo que aquí se está viendo es a Dios obrando de una manera sobrenatural, ¿no? Y es así como se inicia la iglesia, ¿no? Ahora, eh, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar varias colecciones. Encontramos cartas paulinas, que son todos los documentos relacionados al ministerio del apóstol Pablo, por eso se llaman cartas paulinas. Pero también se llaman cartas generales. Eso no quiere decir que del apóstol Pablo no entran acá, también entran allí.
No, pero cuando se habla de una carta paulina, se habla de una de las 13 cartas que habló Pablo. Pero Pablo también envió cartas generales dentro de esas mismas 13 cartas, no ninguna otra parte, ¿no? Que son documentos escritos por varios líderes de la iglesia primitiva. Y encontramos también los documentos relacionados al ministerio del apóstol Juan. Ahora, las cartas eh, eran el medio más efectivo en aquel tiempo de poderse comunicar a la distancia. Esto no podía llegar tampoco tan rápido. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo el problema que hubo en la iglesia de Corinto para que llegue a Pablo, para que Pablo envíe una respuesta, para que luego le digan que ya hubo un arrepentimiento? Y luego Pablo envíe una segunda carta a esa misma iglesia, a decirles prácticamente, pues, que, que en vista de que ha habido fruto, pues que ahora sí que se quede el varón, ¿no? Que se quede allí, ¿no? Las cartas eran usualmente escritas por algo que hoy en día nosotros conocemos como un secretario. Anteriormente se conocía como amanuense, ¿no? Y a este, la persona interesada le dictaba lo que él quería decir, ¿no? Ustedes vieron en algún momento Tres Patines, ¿no? Tome nota, secretario, más o menos así era, ¿no? Más o menos así. Ahora, cuando esa carta ya llegaba allá, como era una carta eh, para el público, para el público, esta carta era leída en voz alta. Imagínense cuando llega la carta de los Gálatas, ¿no? Oh, Gálatas insensato. Tiene que el amanuense o el secretario, tiene que a toda voz. Llegó la carta del apóstol Pablo y todo el mundo se reúne allí. Todo el mundo se reúne allí. Esta es la carta que nos envía Pablo. Y empieza el amanuense. Nadie más la lee sino él mismo. Él la escribió, él ahora tiene que leerla. Ya después, pues bueno, ya ustedes volverán a leerla de nuevo. Pero yo mismo tengo que leerla. Y la leía en voz alta, no era que, mira, esto le mandó a decir a tal persona o a este grupito y llámalo, qué sé yo. No, no, no. Las cosas no funcionaban de esa forma. La carta era leída en público, en voz alta. Una por eso, porque todo el mundo tenía que saberla, y otra porque, como ya le dije, había muchísima gente que no sabía ni leer, ni tampoco sabían escribir. Habían cartas que eran para congregaciones eh, o personas específicas, pero ya luego las iglesias comenzaron a compartirla. A ver, mira, esto nos mandó para acá, a ustedes les mandó esto, a nosotros los romanos nos mandó esto. Ay, a nosotros los de acá, de Colosas, nos mandó esto y empezaron a compartirse y ellos también tomaban los principios que habían en cada carta. Ellos tomaban esos principios que en cada carta existían y los empezaban a poner por práctica. ¿Para qué? Para cuidar la doctrina, porque digamos que a los de Colosas no les había hecho ciertas cosas. Por ejemplo, lo que le dijo a los corintios no se lo dijo a los de Colosas, porque a los de Colosas él empieza destacando la deidad de Cristo, la deidad de Cristo, cosa con la que no empieza con los de los Corintios. Claro que con los de Corintios también él pasó un buen tiempo, según la historia, ¿no? Según la historia, él estuvo un buen tiempo con, con ellos y se conocían también muy bien, ¿no? Ahora, eh, las cartas Paulinas. Esta colección incluye 13 cartas relacionadas al ministerio del apóstol Pablo. Esta colección incluye Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿No? Estas son las cartas paulinas. Ahora bien, estas cartas también fueron escritas en equipo. Pablo escribió en colaboración con varios líderes de su equipo ministerial. Usted va a encontrar nombres por allí que aparecen de personas que él nombra y que quizás
no parezcan tener mucha relevancia dentro de la escritura. Pero, por ejemplo, Sóstenes, el mismo Timoteo, Sóstenes eh, le ayudó, fue parte de su equipo para escribir lo que es Primera de Corintios. Y por eso aparece allí en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1. Timoteo para lo mismo, para escribir Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Luego vamos a encontrar nombres de Silvano y volvemos a encontrar el nombre de Timoteo. Por eso es que Timoteo era un hijo amado, como él le dice. Un hijo amado porque estuvo siempre muy cerca de él. Y Timoteo, al igual que Silvano, ayudaron en lo que fue la escritura de primera de y segunda de Tesalonicenses. Por eso encontramos los nombres de cada uno de ellos en ese lugar, ¿no? Eh, Ahora encontramos también colecciones menores paulinas, que son epístolas de la cautividad. Son las 4 cartas escritas desde la cárcel, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Entonces, recapitulemos aquí. Cartas que Pablo escribió mientras estaba en la cárcel son la carta de Efesios, Colosenses, Filipenses y también la carta de Filemón. Las epístolas pastorales son primera y segunda de Timoteo y Tito, donde documentos donde el anciano apóstol da consejos a 2 de sus discípulos y habla sobre la organización de la iglesia primitiva, ¿no? También nosotros nos vamos a encontrar con cartas que son las cartas generales. Y aquí vamos a encontrar, dentro de ya las divisiones que encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos a Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Son cartas generales. Hebreos es una carta anónima. No sabemos quién la escribió, como lo dijimos hace un momento. Lo más probable es que pudo ser el apóstol Pablo, pero dejémoslo allí como una carta que su autor quiso decir las cosas, pero no quiso eh, el reconocimiento, no quiso el prestigio ni ninguna de aquellas situaciones, ¿no? Santiago, Jacobo el Justo y Judas eran hermanos de Jesús. Mira, aquí hay algo muy importante también, y es que Santiago era hermano de Cristo, hermano de sangre, ¿no? Era hermano de familia, al igual que Judas. Ellos eran hermanos, hijos de la misma madre, de María, y ellos también entran dentro de este canon escribiendo sus cartas. Por eso es que Santiago, él escribe desde una perspectiva diferente a los de los demás. Y por eso dice, la fe sin obras es muerta, por ejemplo, ¿no? Esta, esta carta está dedicada a poder resaltar la fe, pero también las obras. ¿Por qué? Porque él creció con Jesús. Él vio a Jesús en su crecimiento. Él compartió con Jesús cada, cada momento de su infancia, de su niñez. Lo compartió con él. Él termina convirtiéndose, claro, ya luego de la resurrección de Jesús. Él termina convirtiéndose, pero él vio a Jesús crecer en el seno de una familia. Y por eso él habla ahora de la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque yo a Jesús no lo vi solamente predicando, yo a Jesús lo vi creciendo. Y prácticamente toda su vida lo vi siendo un ejemplo. Toda su vida yo lo vi siendo un ejemplo. Yo no estoy hablando de alguien que sencillamente viene y te dice lo que tengas que hacer y él no lo hace. No, yo sé quién es Cristo. Amén. Y siguen las cartas petrinas, ¿no? Y estas son las cartas relacionadas al ministerio del apóstol Pedro, específicamente primera y segunda de Pedro y también Judas. Se incluye Judas porque su contenido es muy parecido al de segunda de Pedro y algunos versículos son prácticamente idénticos. Las cartas juaninas o de Juan, que son las cartas relacionadas
al ministerio del apóstol Juan y específicamente primera, segunda y tercera de Juan. El lenguaje y las ideas teológicas de estas tres cartas de Juan son muy similares a los del Evangelio de Juan. Mire que para poderle darle la atribución a alguien a quien le perteneció uno de estos libros o quien fue quien la escribió, no es sencillamente porque, ay, ponle Juan, ya, porque Juan la envió. No, tenía que analizarse inclusive el lenguaje, la, las figuras literarias con las que hablaba, cómo se expresaba para poder comprobarse de, de quién venía. Esto fue un tiempo de un estudio exhaustivo y en realidad muy responsable el canon del Nuevo Testamento. Es algo muy, muy hermoso, muy maravilloso, pero eso no le quita su responsabilidad, ¿no? Ahora, vamos entonces a ver el contenido del Nuevo Testamento. Empezamos con el libro de Romanos, que muestra el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo. Romanos es conocido como la Biblia dentro de la Biblia. Se puede decir que Romanos eh, le da de todo un poco. Es un libro muy doctrinal. Es un libro muy doctrinal, habla de todo. Mire que allí en Romanos nos encontramos nosotros con la ruta de los romanos, ¿no? Es Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 8:1 y Romanos 10:9, ¿no? Encontramos allí como este libro es evangelístico, a su vez es un libro doctrinal, porque habla acerca de la justicia de Dios y le habla al hombre para que se vea a sí mismo, conozca y reconozca su miseria. Porque si usted y yo no podemos reconocer nuestra miseria en la que vivíamos sin Cristo, no podremos ser personas gratas con Dios. Usted siempre va a vivir justificándose y justificándose y no va a vivir una vida grata, una vida de agradecimiento hacia el Señor. Por eso este libro de Romanos le dice, hombre, ¿quién eres? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Que juzgas al que robas, pero también robas, ¿no? Y le dice, hombre pecador, porque el hombre tiene que darse cuenta en qué posición se encuentra. Y hasta que no lo reconozca, no podrá salir de allí. Vivirá siempre justificándose y sin salir de allí. Pero cuando ya lo reconoce, es cuando en realidad puede dar un paso hacia afuera. Y por eso en Romanos se lo conoce como el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo. En otras palabras, la Biblia dentro de la Biblia. Encontramos con Primera de Corintios, que aquí se encuentran las respuestas a una iglesia con problemas. ¿Qué clase de problemas había en esta iglesia? Había problemas de desorden. Recuerde que, y bueno, ya lo vamos a ver luego libro por libro, ¿no? Pero cuando hablamos de desorden, nos hablamos de, por ejemplo, que todo el mundo quería profetizar y todos querían hablar en lengua al mismo tiempo, ¿no? Y también de inmoralidad. Segunda de Corintios, el corazón pastoral de Pablo para con la obra de Cristo en las iglesias. Nos encontramos con Gálatas, que corrige la falsa doctrina judaizante. Efesios, el tratado teológico de soteriología y de eclesiología. Recuerde, a ver, ¿qué es soteriología o qué es lo que vimos nosotros en soteriología? ¿Sobre qué en específico hablamos? Dígamelo con una sola palabra. A ver, con una sola palabra, dígame usted qué, qué representa soteriología. Hablamos de la salvación Amén. ¿Y eclesiología? de la iglesia. Amén. Amén. Ahora, el contenido del Nuevo Testamento, ¿no? Seguimos. El libro de Filipenses. Hablamos ahora de la epístola del gozo en Cristo. Colosenses, la supremacía de Jesucristo frente a las huellas filosóficas. Él es quien controla todas las cosas. Primera de Tesalonicenses es una carta que fue escrita para animar a una iglesia fiel.
Segunda de Tesalonicense, una aclaración sobre las cosas que están por venir, cosas que están ya casi ahí por llegar, ¿no? Eh, Primera de Timoteo, los consejos hacia un pastor joven de Éfeso sobre cómo conducir la iglesia de Dios. Segunda de Timoteo, los consejos finales de Pablo a Timoteo antes de la muerte del primero, ¿no? Libro de Tito, los consejos de Pablo a Tito sobre la importancia del testimonio de los líderes en las iglesias que iniciaban, y de Filemón, que es la exhortación de Pablo a Filemón para que reciba a Onésimo, su ex esclavo. Oiga, esta es una historia que de verdad es hermosa, es hermosa, una historia que habla del perdón y también refleja cómo Pablo se preocupó por esos detalles, porque esta es una de las cartas que no va hacia la iglesia, sino va hacia un caso de una persona por un ex esclavo que le robó y se fue de allí, pero luego ya se arrepintió. Ya usted va a ver, bueno, usted, si ya se ha leído el libro de Filemón, usted va a verla, pero cuando veamos el libro de Filemón, de verdad es un libro hermoso, un libro maravilloso, ¿no? Encontramos también el libro de Hebreos, su autor no identificado, pero habla sobre la excelencia del nuevo pacto, sobre el antiguo, sobre las amonestaciones, las advertencias y el aliento para los judíos cristianos. Sigue la carta de Santiago, los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. La carta de Primera de Pedro, que prepara a los cristianos en persecución esperando en el Señor. La de Segunda de Pedro, que es la exhortación de Pedro antes de morir, y él se enfoca en hablar acerca de los falsos maestros, ¿no? Luego continuamos con el libro de Primera de Juan, una carta escrita a cristianos confundidos a causa de la falsa enseñanza, y su mensaje es para que sepáis que tenéis vida eterna. Segunda de Juan, a la elegida y a sus hijos. Cuando habla de la elegida, está hablando de la iglesia. Y cuando habla de sus hijos, está hablando de sus miembros, o sea, los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. No es a una persona en específico, sino que está hablando a la iglesia. ¿Y para qué? Para advertirle los falsos maestros y también guardarse de las herejías. Tercera de Juan va dirigida a Gallo, pero no a un gallo, sino a alguien de apellido Gallo, por eso lleva la Y de yuca, de yate, ¿no? ¿No? Que era un líder de una iglesia a quien se reconoce su fidelidad y también se le advierte de los falsos maestros. Los apóstoles tenían un alto sentido de responsabilidad al poder ver las cosas que se estaban hablando. Por eso es que el libro de Juan fue escrito para mostrar la deidad de Jesús, porque en aquel tiempo se estaba dudando de la deidad de Cristo. Por eso Juan se dio todo este tiempo para recopilar material, para hacer una exégesis sobre los milagros más maravillosos, milagros que otros no destacan y que él incluso luego continúa diciendo que si se quisiera recopilar todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían bibliotecas, libros para poder escribir todo lo que Jesús hizo en esta tierra, mostrando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue la carta de Judas, que es una exhortación a contender por la sana doctrina y batallar contra los falsos maestros. Seguido de esto, nos vamos a encontrar nosotros con el libro del Apocalipsis, ¿no? Esta es una carta profética que se encuentra acá y se le llama literatura apocalíptica. Eh, También se lo conoce como revelación. Hay ciertas Biblias que no dice Apocalipsis, sino que dice revelación. Es una carta larga o un libro corto escrito a las iglesias de Asia Menor por el apóstol Juan.
por allá alrededor del año 95 después de Cristo, y el mensaje expone la victoria final de Cristo y su iglesia sobre el diablo y sus ayudantes, ¿no? En este libro de Apocalipsis, nosotros vamos a ver cosas sobrenaturales. Recuerde que la palabra griega para Apocalipsis quiere decir revelación, ¿no? Eh, y esto se lleva a cabo por las visiones que hay en este libro acerca del fin, ¿no? Apocalipsis se distingue muchísimo de todas las demás cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento porque contiene visiones sobre el fin de los tiempos. Quien las vio fue el apóstol Juan mientras él estaba encarcelado en una isla llamada Patmos, ¿no? Él estuvo encarcelado allí, pero imagínense, tantas cosas que vivieron los apóstoles, pero nada de lo que ellos vivieron hizo o cambió su propósito, su visión. Seguían buscando a Dios. El apóstol Juan murió en Patmos, luego de ser un sobreviviente de aceite hirviendo. Imagínense, sobrevivió a aquello, fue a dar a esa cárcel para ya terminar sus días, pero eso no terminó con su propósito. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que ocurrió con el apóstol Juan y cómo este hombre nunca se cansó de hacer la obra y la voluntad de Dios. Amén. Eh, Ahora hay algo importante que nosotros tenemos que ver aquí en Nuevo Testamento, ¿no? Ya luego vamos a hacer un análisis de cada uno de los libros. Ahorita solamente estamos haciendo una introducción, ¿no? Pero algo que contienen las Biblias son las abreviaturas. Todas las versiones de la Biblia utilizan abreviaturas indicadas en su tabla de contenido. Hay abreviaturas que son fáciles de deducir, como Apocalipsis o como Ezequiel, porque están AP, por ejemplo, de Apocalipsis, no va a encontrar otro libro que tenga esa abreviatura, o EZ, de la misma manera, ¿no? Pero también hay abreviaturas que pueden causar un poquito de confusión. Por eso es importante, ahora que vamos a estudiar Nuevo Testamento, que usted conozca mejor su Biblia, ¿no? La conozca mejor su Biblia. Porque, por ejemplo, si usted encuentra SH, significa hechos. Perdón, HCH significa hechos. Pero si encuentra HE, significa hebreos. Por eso es necesario aprender estas cosas, ¿no? Encontramos acá Mateo, su abreviatura MT. Marcos, MC. Lucas, LC. Juan, JN. Hechos, HCH. Romanos, RO. Primera de Corintios, el 1, seguido de las letras CO, segunda de Corintios, el 2, seguido de las letras CO, Gálatas, GA, Efesios, EF, Filipenses, Fil, Colosenses, Col, Primera de Tesalonicenses, 1, TS, segunda de Tesalonicenses, 2, TS, Primera de Timoteo, 1, TI, segunda de Timoteo, 2, TI, Tito, TIT o Tito, Filemón, FLM, Hebreos, HE, Santiago, STG, Primera de Pedro, 1P, Segunda de Pedro, 2P, Primera de Juan, 1, JN, Segunda de Juan, 2, JN, Tercera de Juan, 3, JN, Judas, JUT y Apocalipsis, AP. Estas son las abreviaturas. Cuando usted, su concordancia o la parte temática que tiene la Biblia al final le manda cualquiera de estas abreviaturas, usted puede identificarlo. Yo sé que la mayoría de nosotros entendemos esto, pero es importante el recapitularlos, porque hay cositas que nos parecen sencillas y en algún momento nos ponen en realidad
en un problema porque no nos acordamos de algo que nos parece tan sencillo. Por eso es importante, recuerde que en este seminario nosotros aprendemos, reaprendemos, o sea, volvemos a aprender y también desaprendemos. ¿Qué es eso? Que hay cosas que aprendimos mal y pues las vamos sacando de nuestra visión, ¿no? Entonces, esas son las abreviaturas. ¿Cuál es su propósito? Las abreviaturas y las divisiones en capítulos y versículos tienen un propósito claro. Lo que hicieron los obispos en aquel tiempo de Canterbury, de hacer estas cosas, no, no fue eh, eh, algo en vano o algo por gusto. No, no fue algo en vano, no fue algo por gusto lo que hizo, ¿cómo se llamaba? Stephen Langton, ¿no? Stephen Langton, el arzobispo de Canterbury, ¿no? En el año 1200, que fue eh, hacer los capítulos, no fue algo en vano, tenía un propósito y era el facilitar la búsqueda del contenido del texto bíblico. Era para eso, para facilitar el estudio, ¿no? Y lo que así mismo fue hecho casi 300 años más tarde, eh, de pasar ahora a versículos tampoco fue algo en vano. Hoy en día nos sirve, ¿no? Hoy en día nos sirve y nosotros podemos, si alguien me dice Juan 3:16, yo ya hasta de memoria me lo sé. ¿Por qué cree que no sabemos los textos bíblicos? Porque están divididos de esa forma. Solamente Dios pudo darle la, la, eh, la idea a estos hombres de que hagan las cosas de esa manera, ¿no? Porque tenía este propósito, que nosotros podamos encontrar fácil y rápidamente todas estas cosas, ¿no? Ahora, esto es muy importante. Puede parecer no tanto, pero sí es muy importante, como son las referencias, ¿no? Quizá cualquiera de nosotros ya hoy en día no nos hemos olvidado de aquello, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí un ejemplo de referencias bíblicas. JN 3. ¿Qué significa? El capítulo 3 del Evangelio de Juan. Está fácil, ¿no? Si usted encuentra JN 3 y una rayita al lado con el 4, significa Juan, los capítulos 3 y 4. ¿Cierto? Estamos bien hasta ahí. Hasta ahí estamos bien. Si encuentra la rayita al lado del 3 y el 4 ahí mismo, entonces es que son los capítulos, no es versículo, no es Juan 3 versículo 4 no, sino capítulos 3 y capítulo 4 de Juan. Si usted encuentra Juan 3:16 a, no, esto quiere decir la primera parte del versículo 16. Pastor, ¿cómo sé la primera parte del versículo 16? Abra conmigo Juan, capítulo 3, en el verso 16. ¿Ya? ¿Cómo sé yo cuál es la primera parte? Ya le vamos a demostrar. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, coma, ahí está la coma. Hasta ahí es la primera parte. Si dijera aquí Juan 3:16, versículo 3:16 y estuviera la B, quiere decir en cambio que es la siguiente parte. No la primera que dice porque de tal manera amó Dios al mundo, sino lo que sigue, que ha dado a su Hijo unigénito. Sería si estuviera la B, ¿no? Ahora, si encontramos 3:16 y S, no es que usted va a buscar, uy, ¿dónde estará la S? Por aquí, si es, está larguísimo, A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ah, ya la S, son como 16 comas que tengo que encontrar. No, quiere decir el versículo 16 y el siguiente, o sea, el 17. Lee el verso 16 y también lee
el verso 17. ¿Estamos bien? Hasta ahí estamos bien. A ver, hasta ahí estamos bien. Amén. Sí, sí estamos claros hasta ahí, porque no podemos pasar hasta allá con, con una parte tan importante en realidad. Ahora que vamos a terminar de estudiar. Usted ya ahorita con esto, al terminar esta materia, usted ya le dio una vista a toda la Biblia, a toda la Biblia. Una vez que usted termine esta materia, usted le pegó un vistazo a toda la Biblia encontrando sus propósitos y objetivos. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sí tenemos bien? ¿Sí? A ver, Amén, siervo, amén. mi hermana Sarita, a ver, le voy a poner yo a usted una. ¿Qué significa si dice JN 4.4 punto 1 y la letra S? ¿Qué significa, mi hermana Sarita? A ver. A ver, pastor, repítame, JN 4. Juan 4.1 y tiene la letra S al lado. Primera de Juan, No, capítulo Juan nomás, no es 4. ya, es Juan, no No, es primero Juan. Juan, Juan. Ya. Juan 4, ahí ya no sé. Ya, la letra S Juan significa que el 4. siguiente capítulo, el siguiente, o sea, el capítulo 5 también iría allí incluido. Esto más se utiliza cuando por ejemplo, acá en el 16, en el capítulo 16 se lo utiliza porque aquí no hay un 1, pero sí hay una diferencia de un capítulo. Entonces, para que siga largo hasta el capítulo 4. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿No? Entonces, a ver, vamos con mi hermana Lili. Mi hermana Lili. Juan, capítulo 5 punto 19 S. A ver, mi hermana Lili. Juan 5, capítulo 5, 19 me dijo. Sí, Sería Juan capítulo 5, 19 y se iría hasta el capítulo 6. exacto. Perfecto. A ver, mi hermana Solange. A ver, mi hermana Solange. Juan, capítulo 6 versículo 22 y la letra B de la lectura. Ah, la de lectura. Sí. A ver, déjeme buscar el. ¿Me Juan 6 puede? 22 y la letra B. Ya, espérame un segundito. Estoy buscando. Juan 6. 22 B. Ya, ese B habla acerca del literal B, según Juan 6, déjame ver. 6 dice, perdón, Juan capítulo 6, versículo, o estoy perdida ahorita. 22. Ah, ya, 22, estoy en el capítulo 6 6. 22 B. A ver, entonces estaba bien. A ver, 6, 22. Juan 6, 22 b. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, según lo que entiendo. Esa es la C. Ah, Porque ¿cuál mira, sería aquí la B? dice La el segunda, a ver, 22. El ajá, 22 dice el día siguiente y coma. Entonces la, esa es la la A. coma. Ah, ya, ya, ya. Entonces la B sería la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Excelente. Ya. Excelente. A ver, mi hermana Sarita. Mi hermana Sarita, de nuevo. Vamos con mi hermana Sarita. Vamos a verlo. Un poquito Vamos a duro. verlo con mi hermana Sarita. Juan capítulo 6 mismo, la letra A. Se me hace un poquito, pastor, ahí. No Esa es entiendo. la más fácil.
No Ya la entiendo. leímos, hermana. Ahorita nomás la leímos. Es Después ahora en el de versículo 25. Oh. Ya, a ver, lea el versículo 25, mi hermana Sarita. 6:25. Sí, Ya. Dice, y hallándole al otro lado del mar, hasta le ahí, dije, hasta ahí. Hasta ahí era la A. ¿Sí ve que hay una coma? sí, Perfecto. Hasta ahí entonces es la A. Si yo le digo, lea la B, continúe entonces. le dijeron, Hasta David, ahí. Hasta ahí. B. ah, La C. La C entonces. cuando llegaste Y ahí está acá, ya en la D. Excelente. Entonces, ya ya voy entendió que Pastor, cada coma sería pastor, un disculpe, literal, ¿no? cada coma, ajá, eso mismo le iba a decir, cada coma Cada, entonces sería A, cada B, C y signo así, representa un ¿verdad? literal. ya voy, Exactamente. Amén. creo que voy entendiendo ya. Sí. Ya Y voy por aquí usted no va a encontrar que haya hasta la Z porque es por cada versículo. Si ya vamos al versículo 26, ya volvemos a A. ¿Sí me entiende? Si yo le ya. digo, lea Juan, capítulo 6, versículo 26, literal A, entonces usted no va a decir, ah, bueno, pero acá en el versículo 25 había A, B, C y D. Y acá entonces en el 26 sería la E. No. Versículo 26, volvemos con la A de nuevo. Y así por Ah, cada capítulo, por cada versículo, perdón. En cada versículo, en cada coma o punto y coma o signo de interrogación, representa un literal. A, B, C, D, ya, E, qué sé yo. ¿Sí? ya entendí, Muy bien, entonces. ya, sí, ya entendí. Ya entendimos. Perfecto. Un aplauso para ustedes mismos. Que se escuchen esos aplausos, pues. Que se escuche ese aplauso. Amén, amén, amén. No escucho los aplausos de nadie, que estoy solito, solo con el manzanita. Amén. A ver, mi hermana Luisa Toapaxi, léame JN, capítulo 8, versículo 53, literal B. A ver, mi hermana Luisa. ¿Sí está ahí, mi hermana Luisa? Amén, pastor. Amén. A ver, Juan capítulo 8, versículo 53. Literal B. B. El cual murió. B. B. El cual murió. Porque el A sería, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Usted está nunca sufrirá muerte sería. Juan 8, 8, 53. 53. Sí. Por eso, el cual murió. No. Juan 8, 53. Ah, sí, sí, perdón. Yo es que estoy mal. ¿Ve? Yo estaba... Sí. A ver. Sí, el El- cual murió. Perfecto, sí. Yo estaba todavía acá en el 7, estaba medio perdido, yo como los Restrepo. Pensé que me había equivocado. Perfecto. Tanta Entonces, a ver, controversia. hasta aquí de nuevo vuelvo a preguntar. ¿Alguien tiene dudas? Ahora ya no, ya entendí. Ya Pastor, no tiene dudas. pastor, este último que usted dijo sería hasta quién te haces a ti mismo porque no hay coma hasta el final del versículo. Pero hay signo de pregunta. Pero hay signos. Cada signo representa un literal. Claro. Exacto. Es lo que Exacto. entendí. Ah, no Sí, solamente sí. es de la coma, sino No, por cada eso digo, signo. puede ser Ah, ya cada coma, signo. punto, punto y Claro. coma, signo de interrogación. Ok. Cualquier signo gramatical que nosotros encontramos va a representar un literal. Usted va a encontrar que en algún momento el predicador va a decir, voy a leer el libro de Juan, capítulo 9, y voy a leer el literal B nada más, y allí voy a basar mi mensaje. Y dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y dónde está el literal B? O más, si todavía se encuentra en un versículo un poco más largo. Un versículo un poco más largo, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 34, el literal C, dice el C, el D y el E
dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, va a llegar un momento en el que se va a encontrar con un predicador que le va a hablar en ese término. Le va a hablar en ese término y usted va a decir, pero ¿y qué es que me quiso decir? Pues no, ¿cómo es que es la cosa? ¿De qué estamos como hablando en lenguas aquí? No, no, lo que pasa es que él le está Eso sí es hablando de acuerdo a lo que hemos estudiado. ¿Estamos bien entonces? amén. ¿Sí? Amén, Amén. sí. Entonces sería en todos los signos de la ley gramatical. De ahí siempre va a ser Exactamente, la pausa. Amén. Ok, exactamente, gracias, pastor. exactamente. Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar a otra parte un poco más conflictiva quizás. Ahora, JN 3.1, este se llama subguión, porque no es el guión bajo, es el que está prácticamente abajo, y el que está en medio es el subguión, ¿no? 3.1 subguión 16 quiere decir tercer capítulo de Juan, desde el primer versículo hasta el versículo 16. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Si usted encuentra el capítulo 3, el punto que significa versículo, después cuando usted encuentra un número antes de un punto, significa que es un versículo. Si usted encuentra, en cambio, en vez de un número, usted lo que encuentra es un, un, un subguión. Entonces, usted lo que va a hablar es de un capítulo, ¿no? Entonces acá dice, el tercer capítulo de Juan, desde el primer versículo hasta el 16. ¿Qué me pasa? Ya, aquí está. ¿Sí? Ahora, si vamos a ver Juan, capítulo 3 versículo 16, y mira lo que dice ahí, su guión 4.4, ¿qué quiere decir ahora? Dice, desde el capítulo 3 versículo 16, hasta el capítulo 4 versículo 4, porque se está viendo un 4 con otro punto. Entonces ya no puede ser un versículo, por dos razones. La primera es que del 16 no puede volver al 4. La segunda es que porque hay un 4 y un punto. Entonces, usted leería desde el capítulo 3 versículo 16, hasta el capítulo 4 versículo 4. Ese 4.4 significa que ya es otro capítulo. Usted tendría que leerse todo el capítulo 3 16 hasta el capítulo 4 verso 4. Ahora vamos con otra. Juan, ¿no? Ya reconocemos que JN significa Juan. Juan 3.1 su guión 8. Ya. Aquí, esto no significa que es 3.1 y el subguión significa un capítulo, significa un versículo. ¿Qué quiere decir? Que lee Juan desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Pero ahí usted se va a encontrar con una coma. Y la coma significa desde el capítulo 10, o sea, usted termina de leer capítulo 3, versículo 1 hasta el 8, y de ahí se cambia eh, al, al, al 16, al 10 El y al 10. 16 del capítulo Capítulo 3. 10, ¿Sí me entiende? no. A ver, ¿qué no me entendí? En Primero el leo, mismo capítulo, en el a ver, mismo capítulo, usted solo lee desde el versículo 1 hasta el 8 y de ahí se salta hasta el capítulo 10, perdón, yo me he estado equivocando, hasta el versículo 10 hasta el 16. ¿Sí estamos ahí? Ahí sí, es que usted dijo mal, dijo Sí, sí. capítulo, por eso Es ya que nos tanto confundimos capítulo y versículo aquí, créanme, lo que ya me enredo yo mismo. con el versículo, ahí sí está bien. Sí, entonces, lee desde el 3, del 1 al 8, se salta hasta el mismo capítulo, sigue todavía el capítulo 3, pero ahora va a leer desde el versículo 10 hasta el 16. A ver, vamos a hacer un ejercicio con él. ¿Amén? Vamos a hacer un ejercicio con él. A ver, mi pastora Graciela,
Ya. Vamos a leer Amén, entonces pastor. el libro de Juan, capítulo 3, perdón, capítulo 10.1, su guión 2, y de ahí, coma, 5, su guión 6. Si usted puede, mejor anótelo para que usted vea bien qué le quiere decir. Sí, eso le iba a decir, por favor, ¿me puede repetir para apuntarlo? Sí. Por Juan, favor. Ya, Juan, Juan, capítulo capítulo 10, 10. 10.1, su guión, o sea, la rayita, Ajá, 2, sí. 2, coma, 5, su guión, la rayita de nuevo, Sí. 6. Amén. Ya, Léalo nada más. pastor. Ya. Léalo directamente, vaya. Juan 10, 1 al 2. De cierto os digo, el que no entra en la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, de ahí nos vamos a Juan, al versículo 5 al 6. Aquí está. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta Excelente. alegoría, Siga, siga, esta termine. alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Amén. Gloria a Dios. Excelente, excelente. Qué bien, qué bien. Gracias, A pastor. ver, si tiene con qué anotar, los demás tengan algo con qué anotar para que puedan, poner atención, ¿no? A ver, mi hermana Luisa Tuapaxi. Juan, capítulo 11, capítulo 11, eh, ¿ya está anotando? ¿Sí está anotando? Pastor. Amén, pastor. Sí. Juan, capítulo 11, punto 3, su guión 4, coma 14, su guión 15. Amén. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, Juan capítulo 11, versículo 3, 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama a este enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. De ahí me voy. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Excelente, excelente. Estamos muy bien entonces. Amén. Estamos muy bien. Ya. Seguimos ahora entonces. Mire, si nosotros encontramos Juan 3.16 y seguido encontramos 7.38, aquí hay una diferencia. Es que ya estamos cambiando de capítulos, ¿no? Vamos a leer primero Juan 3.16, solo ese versículo, y luego nos vamos a pasar a Juan 7.38. Vamos a hacer este ejercicio. Mi hermana Lili Guerrero, Juan 3.16 y 7.38. Juan 3:16 y 7:38. Punto 38. Ya. Juan 3:16 es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el capítulo 7, el verso 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Excelente. Estamos súper bien. Estamos súper bien. Me estoy llevando a vaca esta clase. Me la estoy llevando a vaquita esta clase con ustedes. ¿Sí? Pastor, ahí no lo estoy entendiendo.
A ver, mi hermana Sarita, vamos con usted de nuevo. Ahora, usted va a leer Juan, pero usted anote por eso. Juan, Ya, capítulo 7.1 y guión, 13.2. Nada, solo eso así. Juan 7.1 y ya. 13.2. A ver, lea. Juan 7.1. Punto 1. Punto Y de 1. ahí Sí. yo no le pongo ningún guión, nada. Nada más, solo ahí. 13.2. Sí. Ya. Léalo ahora. Ahí voy a ver cómo me sale. Juan 7. Vamos a ver. Oremos por la hermana Sarita, hermanos. Ya la tenemos, ya la tenemos. Ya está más clara, mi hermana Sarita. Juan 7. Ya, leo del 1. Del 1 al 13, ¿verdad, pastor? Sí. O solo el 1 y me paso al 13. Como Sí. le dije, Juan Juan 7.1. 7.1 Y ahí Amén. 13.2. y Amén. 13.2. Ya. Ahí quiero entender, pues ahí leo A ver, 7. ayúdenle, hermanos. Tiene que leer el capítulo 7, el primer versículo nada más. Ah, ya. A ver, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Amén. Ahora Ahora el busca el siguiente. 13. Ahí me paso al 13. Amén. Busca 13.2. el 13. Sí, porque tengo 7.1 y de ahí 13.2. Amén. Excelente. Ya, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Más, No. ahí me paso a dónde, al 2. Capítulo 13.2. Capítulo 13, versículo 2. Eso es lo que se me hace un poquito. Por ejemplo, ahí está el 13 y el 2. El El 2. versículo 2. El punto significa versículo ahí. Ah, ya estoy El entendiendo. versículo 2. Amén. Ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, más a la mitad de las fiestas subió Jesús al templo y enseñaba. Es el 13.2. Usted está en No, tiene que buscar el capítulo 13, mi hermano. capítulo 13, versículo Sí, 2. Y ahí se cambia de capítulo. 13. 2. El versículo 2. Ay, ya no puedo. Ahí no se me queda, pues. Tranquila, busque el capítulo 13, Juan 13, el versículo 2. Ah, ya, pues tengo que buscar 13. Pues. Amén. Claro, usted seguía todavía en el 7. Yo me quedé en el 7. Ya estoy cantando. En el capítulo 13. Ahí sí, versículo 2. Amén, mi hermana. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Amén. Ya, ahí sí ya estoy cogiéndolo. Gracias. Ya, a ver, vamos a hacer una batalla bíblica ahorita rapidito. A ver quién la responde primero. Escuchen, anoten. Vamos a ver. Vamos a ver. Juan, capítulo 14. Capítulo 14. Punto 6. Literal. C y D. Y 15.12. Perdón, punto 13. Literal B. A ver, vamos a ver. Amén, Y pastor. la verdad, El 14, Juan 14, sí, 14, 5, el B, perdón, 6, el B, el 6 el D. 6. 14, 6. Nadie viene al Vamos con Padre el sino D. por mí. Yo soy el camino, el D y la verdad. De ahí nos Amén. vamos al 15. Es C y D, les dije. C y D.
Nadie viene al Padre sino por mí. 6D viene siendo y la verdad y la vida. Exacto. Amén. Ya, De y ahí el nos 15, vamos. 15, ¿cuál dijo? Y ahí se me perdí. De ahí nos vamos al 15, versículo 13. 15, 15, 13. 13 sería. No pongas Ve, No ponga su vida por sus amigos. exactamente. Amén. Exactamente. Ahí lo Estamos completamos bien. entre todas lo completamos. Estamos muy bien. A ver, vamos con Amén. otro. Vamos con otro. Anote de nuevo allí. Anote, anote. Ya. Juan 3.5 B. A ver, Juan, ¿cuánto le dije? Juan 3.5. 3.5. B. Pero déjeme ver si que le puedo escribir aquí en la pantalla. No, no puedo escribir ahorita aquí en pantalla. Me olvidé cómo era. A ver, ¿cuál capítulo le dije? Juan capítulo 3.25, literal B. Ya, a ver, déjeme ver. No era el No que le dijo iba a decir. 5. 5 Yo le es. entendí Juan 3.5. Ya, Juan Juan 3.5. Pero ya como ya se los dije hace mucho rato, ya no vale porque ya lo buscaron. Vamos a cambiarlo. Juan 16.5 B. Y Juan 17, su guión, perdón, Juan 17.1, su guión 2. A ver, vamos a ver ahí. Juan 16.5 B. Y ninguno de vosotros me pregunta. Amén. Sí, estamos bien. 17. El Juan 17 1, está 2. con Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Falta. Ahí tenías que leer 1 y 2. Claro. La hora ha Amén. llegado. Los dos versículos. Dije 17.1, su guión 2. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Excelente. Vamos. ¿Y Sí, todavía le este sí. falta? Sí, falta el 2, que dice: como lo has dado, nos has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Excelente. Creo que ahora sí ya estamos claros todos, ¿no? Amén. Amén, Amén, cierto. pastor. Pastor. ¿Sí? ¿Les gustó el ejercicio? Amén, Amén. pastor. Les voy a mandar unos 20 entonces de tarea. No, amén, pastor. Sí entendimos. Sí entendimos, pastor. ¿Sí Eso es entendieron? trampa. Allá. ¿Me quedo con su palabra o cómo? Ahora sí entendí, porque anteriormente también escuchaba prédicas y así como usted dice, leían un versículo, pero se iban hacia los literales A, B, C y no entendían nada. Ahorita recién estoy captando la idea que ha sido. Mire, qué bueno es, ¿no? Tiene que Qué dejarnos bueno. ahí, pues, pastor, en las tareas para poder recordar, pues, pastor. La parte S era la que yo no, esa de ahí no sabía, yo en realidad no me habían enseñado. Los La literales del sí, pero siguiente. esa sí no sabía que era cambio de A capítulo. veces esa parte de S también van 2 S. Algunos le Pastor. ponen 2 S. Ese pequeño Pastor, detalle. para la hermana Sarita, pastor, para la hermana Sarita sería bueno que las diapositivas que usted nos estaba enseñando, ella las ponga como que fuera una pollita todos los días y con ese ejemplo que usted nos puso en las diapositivas, ella le saque copia, qué sé yo, le imprima y eso se ponga a practicar, hermana Sarita, porque es Así cuestión es. de práctica. Sí, y le comento, pastor, mire, a pesar de que usted sabe que años atrás yo estudié en un seminario, ¿verdad? Esta parte no me la habían enseñado. Primera vez ahorita que la estoy aprendiendo.
Y yo me siento muy agradecida de parte de Dios, como Dios ha sido tan bueno y fiel conmigo, que me los ha puesto en mi camino y ya voy a llorar, que me los ha puesto en mi camino y he podido aprender esto que nunca lo había aprendido así, de esta manera. Estoy muy agradecida con Dios y con usted, pastor, Yo también, toda la familia de Cristo. primera vez también que yo así, veo que esta clase así. Qué Me bueno, quedó Dios, qué bueno. la primerita vez, ahora que se pasa un poquito. Siervo, cuando es doble S es 2 capítulos. Es siguiente, claro, sigue hasta el capítulo siguiente. Va a decir si es la una S para el capítulo 17 y vamos al 18, así. Claro, claro. Porque ese de ahí a mí no me habían enseñado, en ese no, los demás sí sabía, pero ese de allí me cogió de nuevo. ¿Puede decir como siguiente le digo. capítulo una sola S o cómo puede decir 2 S, que es el siguiente Eso le digo. capítulo? Aquí versículo. aprendemos, reaprendemos, ¿y qué más? O nos vamos Desaprendemos. Y desaprendemos. A ver otra vez, ¿qué nomás hacemos aquí? Aprendemos, reaprendemos y desaprendemos para la gloria de Cristo. Para la gloria de Cristo. Amén. Muy bien, entonces gracias también a cada uno de ustedes. Con esto hemos terminado esta clase, dejándoles un pequeño rompecabezas allí que no van a poder ni dormir. Pero algunos. ¿Verdad, es, pastor? Cuando yo aprendí esto, créanlo que yo no me quedé, yo era que me ponía a practicar otra vez, a volver a leer y era darle, y creo que hasta dormido yo tenía como una sopa de letras en mi cabeza. Pastor, le cuento algo, ¿verdad? Con mi hermana Reina, ella es más como que más sensible, o sea, yo cuando no entiendo, no lloro, pero yo dejo ahí y me voy. Pero mi hermana Reina, ella no podía y era llora y llora, que no podía y llora. Y muchas veces yo creo que eso la hizo renunciar a ella, porque hay cosas que uno no capta. Pero yo le digo, pero igual, pues, tenemos que preguntar o hacer la forma, pero no podemos renunciar. Amén. Por ejemplo, a mí el estudio, pastor, se me ha hecho durísimo, me han dado ganas de tirar la toalla. Pero yo soy de las que yo me declaro arrebatada. Yo digo, no, pues si por eso estoy aprendiendo, que si supiera no estuviera aquí, pues. Santo Entonces, Dios. no, a mí me ha costado, esto me cuesta a mí bastante, pero ella no, ella un día la encontramos llorando. ¿Y qué te pasó? Es que no puedo, yo no puedo. Le digo, pero es que cuando no pueda simplemente deja ahí o después le preguntas al pastor, pero no estés así. Y era así, era un caos. Yo creo que eso le hizo renunciar a ella. Y como muchas veces no sabemos, yo también no sé mucho de tecnología, no hay nadie que nos enseñe, pues pastor, a veces cuando nos toca meternos en tal cosa, y ella igualmente en casa sí, ella también en casa pasa sola y no hay quien le diga cuando vamos a hacer esas pruebas. Yo le digo, yo dejo ahí, después le digo, pastor, dígame o abro otra vez eso para hacer, pero es que no podemos renunciar, pues tampoco le digo. Amén. Y mire que renunció ella, mi sobrina Karen, el pastor Abel, no sé el pastor Abel por qué, porque él sí está bastante, sí sabe también de esto. Pero yo voy a estar hasta el último, así sea. Amén. Ya usted ya está del otro lado ya. Oiga, pastor, pero sí que me cuesta. Ya está del otro lado. No, mi hermano, ya ni ensayar para que quede. Amén. Amén, pastor, amén. Sí. Muchísimas gracias a todos por estar en esta tarde, en esta clase. La próxima semana, mi esposa pues va a estar dando la clase. Yo hoy les he dado esta introducción al Nuevo Testamento para que ustedes puedan ver un pequeño panorama de lo mucho que vamos a aprender durante este trayecto, este viaje que estamos llevando, que empezamos allá y vamos a terminar en el fin de los siglos. Amén. 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 Que Dios los bendiga y me los guarde a cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones, siervo y compañeros. Amén. Amén, pastor. Así mismo para usted y todos mis compañeros. Dios los guarde y los bendiga siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga.